En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, primero que todo, por el don de la vida, que tan generosamente ha puesto en cada uno de nosotros. Vamos a mirar a nuestro alrededor cuántas cosas bellas han sucedido durante estos días. Una de ellas, la vida, el milagro de la vida, la familia, los alimentos. Pensamos que lo que tenemos es porque no lo merecemos, sin dar una trascendencia de que es por gratuidad y porque así Dios lo quiere. Mucha gente dice, es que yo tengo esto porque me lo merezco. Yo tengo aquello porque me lo merezco. Nunca vemos la mano providencial de Dios en lo que tenemos. Agradezcamos al Señor el don de la vida. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, ya no están con nosotros, ya están celebrando la Pascua en el cielo? A causa de una enfermedad, a causa de esta pandemia. Y nosotros, bendecidos aún, no agradecemos y no descubrimos la novedad del día a día. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos va a hablar precisamente de ello. El Evangelio de este domingo es Lucas 24, 33 y siguientes. Es la continuidad del discurso de los discípulos de Emaús. En capítulo 24, 15, 32, cuando los discípulos terminan y experimentan a Jesús al partir el pan, se van a compartir la experiencia del resucitado con sus amigos. Y les dicen, es verdad, ha resucitado. Hoy, en este tercer domingo de Pascua, es la continuidad. Jesús se le apareció a los de Emaús y ya allí se les va a aparecer a toda la comunidad en pleno. Y ellos al verlo se asustan. Y Jesús les dice, o le hace más bien dos preguntas, y que hoy nos las hace a nosotros. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué hay dudas y temores en su corazón? Y después les dice, mírenme, soy yo en persona. Y como para crear esa confianza y esa cercanía más con sus discípulos, para que no entre más dudas, más miedos, les dice, tienen algo que comer. Y se sienta con ellos a compartir el pan. Cae como anillo al dedo el tema de hoy de la Eucaristía. A Jesús solo lo reconocemos en la Eucaristía. A Jesús solamente se le es posible verlo, contemplarlo vivo y real en la Eucaristía, en ningún otro lugar más. ¿Quieres experimentar a Cristo resucitado? Ve a la Eucaristía. ¿Quieres vivir plenamente en Cristo? Ve a la Eucaristía. ¿Quieres sentir esa paz, esa tranquilidad que solo trae Jesús? Que de hecho Él saluda a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Ve a la Eucaristía. Nuestras miradas no pueden estar desviadas hacia otros horizontes que no sea el pan de la Eucaristía, Cristo vivo y presente. Mucha gente piensa, amigos, Jesús se me presentó allí, Jesús se me apareció allí, se me reveló allí. Cuando Jesús ya se reveló y se revela a diario de una manera grande, de una manera singular en la Eucaristía. Hoy, en este tercer domingo de Pascua, el Señor nos invita a eso. ¿Por qué hay dudas? ¿Por qué te inquietas?
Hace 8 días veíamos cómo el estar alejados de Jesús nos lleva a la incertidumbre, nos lleva a estar siempre en esos cuestionamientos, como Tomás. ¿Qué nos trae el resucitado? El resucitado nos trae la paz. Quien está con Cristo, quien está vivo, que es Cristo, y quien está sumergido en esa resurrección, no puede experimentar nada más en su vida que dos cosas: paz y tranquilidad, que eso es lo que trae el resucitado. En el Evangelio de mañana, más bien de este tercer domingo de Pascua, vamos a escuchar cómo Jesús le dice: la paz esté con ustedes. Y después les dice: no se preocupen, porque soy yo mismo en persona. Que estas preocupaciones, que estas angustias que en este momento de pronto nos aquejan, las podamos poner en el resucitado. Si Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado, esto nos tiene que garantizar, y es que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la trae Cristo vivo y resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y ilumínanos y santifícanos. santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a iniciar. El tema de hoy es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Y con este tema terminamos la primera sección de los sacramentos, y es sacramentos de iniciación cristiana. Vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a mirar. Listo. ¿Sí logran ver? Sí, profe. Listo. Entonces, Carolina Trujillo, por favor me lee la primera diapositiva que logras ver ahí. Con el sacramento de la Eucaristía. Con este sacramento se culmina la iniciación cristiana, y con la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo, donde Dios será todo en todos. Muy bien. Eso es extractado de 1 Corintios 15:28 y del Catecismo, numeral 13:22 y 13:26. Muy bien. Vea entonces qué interesante, y es la primera definición que nos da. Con este sacramento se culmina la iniciación cristiana. La Eucaristía es el broche de oro, por así decirlo, como diríamos a nivel social, es la cerecita del pastel, porque nuestra vida cristiana ya ha entrado en una maduración más. Si hace 8 días con el sacramento de la confirmación decíamos que era una maduración en la fe, con la Eucaristía sí que más hay una maduración. ¿Por qué? Porque ¿quién va a participar de la Eucaristía? El que tiene una plena conciencia de este misterio que es la Eucaristía. Luego nos dice aquí que con esta celebración nos unimos a la liturgia del cielo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que mientras estamos participando de la Eucaristía, predegustamos el cielo. La liturgia toda es un anticipo para experimentar la vida del cielo. La Eucaristía es ese manjar que nos va preparando para entrar
al cielo, que nos va llevando a... Yo recuerdo que les puse una tarea de leer Hechos de los Apóstoles capítulo 9, ¿cierto? No lo he olvidado. ¿Por qué no quise empezar con ello? Para que podamos concatenar esa consulta con esto. Pablo es, sin duda alguna, un personaje que nos invita a adentrarnos en ese misterio eucarístico. La Eucaristía, como dice ahí, nos une a la liturgia del cielo. La Eucaristía reúne en sí todo este proceso que Hechos 9 nos propone. En la Eucaristía nos vamos a experimentar la liberación de nuestro pecado. Por eso en la Eucaristía tenemos rito penitencial. En la Eucaristía vamos a experimentar la presencia viva de Jesús. ¿A través de qué? A través de la escucha de la palabra. Por eso tenemos liturgia de la palabra. Y como si fuera poco, en la Eucaristía contemplamos la presencia viva y real de Cristo, vivo, presente como alimento. Por eso tenemos liturgia de la Eucaristía. 3 momentos específicos y puntuales en la vida de Pablo según Hechos 9. Pablo, camino a Damasco, iba en un proceso, como por así decirlo, de ceguedad. Iba ensimismado, iba enraizado en su propia ideología. Pero cuando iba camino a Damasco, oh sorpresa, entra ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión de Pablo es lo que nos invita a nosotros a ir predegustando el cielo, que para entrar al cielo debemos estar purificados. Luego, dice el Hechos 9, la tarea que ustedes hicieron, que empieza ese proceso de acompañamiento. Ananías cuida el proceso de Pablo. Y eso se da a través de ¿qué? Del estudio, ojo, no únicamente de la escucha, sino que se da a través del estudio y de la escucha asidua de la palabra de Dios. Liturgia de la palabra. ¿Qué hacemos nosotros en la Eucaristía? Es sentarnos y escuchar atentamente la voz de Dios a través de la palabra. Y la palabra de Dios es como, yo me atrevo a decirlo, es como el antesala, es el brindis para luego entrar al plato fuerte, que es la Eucaristía. Miren que cuando ustedes y yo participamos de un banquete social, una boda, una recepción, llámese 15, un cumpleaños, qué sé yo, previamente al plato fuerte hay un brindis. O miren, vamos a un restaurante y como saben que el plato que pedimos demora mucho, ¿qué le dicen a uno? Me dan una entrada. Exacto, quiere una entradita. Y uno que responde, pues yo ya entré, ya por eso estoy sentado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la entradita son unos pataconcitos con ahogados, y vamos por allá a rancherito, unas empanaditas, qué sé yo, para prepararnos, para que se nos abra el apetito para el plato fuerte. Permítame en esa analogía o esa comparación. La palabra de Dios en la Eucaristía es ese plato de entrada que me dispone, me prepara, me agudiza el oído, me alimenta el corazón para luego yo participar de una manera más íntima con la Eucaristía. Por eso dice, nos unimos a la liturgia del cielo. Y qué bello lo que continúa, donde Dios será todo en todos. Donde Dios será todo en todos. Esto lo tomamos, esta definición, fue un resumen que realicé leyendo 1 Corintios 15-28 y los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien.
Elkin, por favor, me colabora con la siguiente diapositiva. Vamos a ir leyendo una a una. Definición etimológica. Procede del latín eucharisto y del griego eucharisti. Eu, bien, bueno, agradable. Charik, gracia, encanto. Muy bien. Esta es la definición. Momentico, el que vamos a mirar una a una, ¿listo? La definición entonces etimológica. Recuerden que yo siempre les he dicho, o desde que inicié les dije, es bueno tener la raíz de una palabra para saber de dónde proviene. Viene del latín eucaristia, ¿cierto? Y del griego eucharistia. Viene del prefijo eu, que significa bien o bueno, o agradable. Y del sufijo shari, que significa gracia o encanto. Uniendo el eu shari, quiere decir que la Eucaristía la denominamos gracia agradable a Dios o una acción de gracias. Esto nos tiene que hablar y es de que cada vez que ustedes y yo vayamos a participar de la Eucaristía, debemos tener claro este concepto. ¿Qué voy a celebrar? Me atrevo de una vez a hacer la siguiente pregunta. Cuando ustedes van a la Eucaristía, ¿van a misa o celebran la Eucaristía? Celebrar. Celebran. Vamos a celebrar. A celebrar, ¿cierto? Eso es lo que debemos tener claro. Voy a celebrar. Porque el que va a misa es el que se queda en lo mero ritual, en el ritualismo. Miren que San Juan, por favor alguien que me busque rápidamente el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 hasta el 37. Lo tengo. Capítulo 1, versículo 35 al 37. Gisela. Dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Muy bien. Juan ya había hablado de Jesús. Y entonces cuando lo ve pasar, le hace el señalamiento enfático. Ese es el Cordero de Dios. Se le comieron a Gisela en la traducción el de Dios. ¿Cierto? He ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y los discípulos apenas ven a Jesús y escuchan a Juan, ¿qué hacen? Lo siguen, dejan a Juan y lo siguen. Ese es el acto de quien va a celebrar la Eucaristía, porque va a tener un encuentro personal con Cristo. Con Cristo. El que va a misa solamente se queda, decía ahora, en las prescripciones, en el ritualismo, en lo meramente rúbrico. ¿Usted ya fue a misa? Sí, ya fui a misa porque es que hay que cumplir con el tercer mandamiento. Y entonces vamos a la Eucaristía o a la misa movidos, decíamos ahora, por la ley, porque hay que cumplir el tercer mandamiento. Y hay de que no lo cumpla. Muchas veces nosotros cristianos católicos obramos movidos por el temor al incumplimiento de una norma, mas no obramos movidos por el deseo de un encuentro personal con Cristo.
¿Qué le pasó al joven rico? El joven rico quería entrar al cielo. Por eso le hace la pregunta a Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Qué le dice Jesús? Janet Castrillón, ¿qué le dice Jesús a este joven? Ve y vende todas tus pertenencias y me sigues. Bien, pero antes de eso, ¿qué le dice Patricia López? No sé, no sé, profe, me corchó. Listo. Yo le digo. Marta Cataño. Que si cumple los mandamientos. Eso. Cumpla los mandamientos. Y entonces Jesús empieza a decirle los mandamientos. Lina María, ¿qué le responde el joven a Jesús cuando le menciona los mandamientos? Jesús le dice, el joven le dice a Jesús que ya cumplí los mandamientos, que Eso. toda su vida lo ha hecho. El joven le dice, eso es pan comido para mí. Yo pensé que algo más difícil. Y ahí sí, Jesús ya como diríamos, le hace con el broche de oro lo que dice Janet. Vende, muy bien, cumple los mandamientos, felicitaciones, muy bien, aplausos. Pero te falta algo. Y es que vivir los mandamientos. Una cosa es cumplirlos y otra cosa es vivirlos. El joven era un buen judío, sabía muy bien la norma, pero no había vivido conforme a la norma. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Entonces, por eso la pregunta, ¿yo voy a misa o voy y celebro la Eucaristía? No nos podemos quedar en los rubricismos o en los legalismos o no podemos ser pietistas. Cumplir únicamente por cumplir. Ese es el Cordero de Dios. Deseamos ir a. Por eso si continuamos con la lectura de Juan, nos vamos a encontrar de que en el mismo versículo, Jesús les dice, ¿por qué me siguen? En el versículo 38 y siguientes dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Y dice, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo el día. Eran como las 3 de la tarde. Vieron y se quedaron. El deseo de querer permanecer, de celebrar y vivir a Jesús. Esas son las 3 cosas que ustedes y yo debemos tener claro a la hora de ir a la celebración. No únicamente porque si yo le digo a muchos de ustedes, y está bien de pronto la respuesta, ¿usted por qué va a misa? Ay, porque me hace falta, siento que el día para mí no tiene sentido, la semana es como triste, como lúgubre, y entonces me hace falta como algo. Mucha respuesta de muchos. Debemos de trascender, y es porque quiero tener una experiencia viva e íntima con Cristo. Esa es mi motivación. Ir allá. Y entonces nos lo está diciendo la definición etimológica. Voy a celebrar algo que es bueno y agradable para mí. Y sharik, porque debo dar gracias. Debo dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido conmigo. ¿Claro hasta acá? Elgin, continuemos por favor. Sí, profesor. Metafísica. Prolongación del amor de Cristo a la iglesia. Trasciende banquete pascual. Muy bien. Metafísica, es decir, es ir más allá. Dice ahí, es prolongación del amor de Cristo. Permítanme en la comparación, muchachos,
¿qué voy a hacer? Elkin, ¿usted por qué usa lentes? Porque lo necesito para ver bien. Bien. Emilsen, ¿usted por qué usa lentes? Porque también estoy deficiente un poco de la visión y estoy operada de un ojo. ¿Cierto? Los lentes, en los que utilizamos los lentes, se nos convierten en una ¿qué? Prolongación de nuestros ojos. Podemos ver mejor, no como el lobo de Caperucita, ¿cierto? Para verte mejor, ¿sí? Necesitamos que es una prolongación. Héctor, ¿el teléfono o el celular es prolongación de qué parte de su cuerpo? Prolongación del celular, pues, a ver, prolongación del oído, prolongación, sí, es una, pues, no sé. ¿Cierto? Y de los labios, de la voz. De la voz. Porque al usted y yo y nosotros tomar el Sí, teléfono, sí. Ajá. hacemos cercano al que nos está hablando, lo oímos cercano. Y nos hacemos cercano al otro a través de la voz. El teléfono prolonga nuestra voz y nuestro oído. Janet, ¿el computador es prolongación de qué parte del cuerpo? De mi mente y de mis manos. De las manos, porque hacen posible la digitación y la escritura y escribo mejor. Comunicación. ¿Cierto? La Muy comunicación. bien. Pedro, ¿el carro, la moto es prolongación de qué parte del cuerpo? Pedro se fue. El profe, de las manos, de los pies y de todo el cuerpo, porque la vista y los oídos, prácticamente. Listo, entonces apaguemos y vámonos. Bien, pero es prolongación de los pies, porque me aminoran el desplazamiento, hacen más rápido el desplazamiento. A pie me demoro media una hora. En carro, 5 o 10 minutos. El micrófono, Gisela, ¿el micrófono es prolongación de qué parte del cuerpo? De la voz. De la voz. La voz. Amplifica la voz. ¿Sí? Amplifica la voz. Si nosotros silenciamos este micrófono y estamos hablando, solamente vemos la mímica de la movención de los labios. Necesitamos activar para podernos escuchar y de que la voz sea más amplia, se amplifique. Así como estos objetos que acabo de mencionar son prolongación de nuestro cuerpo, la Eucaristía es prolongación del corazón de Jesús. ¡Qué bello esto! La Eucaristía, prolongación del corazón de Jesús. Los enamorados, ¿cómo simbolizan o ejemplifican el amor? Un corazón. Con un corazón. Y entonces, de hecho, miren los emojis de los WhatsApp. Cuando uno está feliz o emocionado, hay una carita con unos corazones, ¿cierto? En el Chavo, cuando Patty le daba el pico al Chavo, ¿qué hacía? Dios mío, esos corazones, sí, afloraba el amor. El corazón de Jesús es el amor absoluto que Dios puede tener para con nosotros. Y ese amor lo podemos ver todo él en la Eucaristía. Por eso dice, es prolongación del amor de Cristo, prolongación del corazón. Del corazón emana y nace la fuente de la Eucaristía. Por eso del costado de Cristo salió agua y sangre. Porque en el costado está cerca, ¿qué?
el corazón. De ahí nace la fuente viva de la Eucaristía. Y eso es lo que vivimos ahora en nuestro tiempo, el tiempo pascual. Todos los días, de una manera especial el domingo, celebramos y actualizamos la Pascua. Estamos en una Pascua permanente. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Emilsen, Señor. ¿vas a decir algo? No, que usted dijo que se alargaba la Pascua y a los 50 días es Pentecostés. No, pero siempre estamos en una permanente Pascua, siempre Sí, que señor. celebramos la Eucaristía. Muy bien, Elkin, avancemos. Física, sacramento de la nueva ley, instit concepto, última cena. Muy bien, instituido por Cristo. ¿Sí? Sacramento de la nueva ley instituido por Cristo en la última cena. El jueves pasado, pero cuando digo pasado no es hace 8 días, sino el jueves de la Semana Santa pasada, ustedes y yo vivíamos este gran acontecimiento. ¿Y cuántos jueves santos no hemos vivido? Pero ¿cuántos jueves santos vividos, mas no celebrados a conciencia? Es que es la misa que más me gusta. Y es que la misa de la última cena, entonces salimos, pues antes de estas pandemias, la gente salía abarrotada, hasta se extendía en las bancas porque tenía que darle puesto a toda la familia. Y qué sé yo, ¿cierto? Y llevaban saquitos, sacotes y la abuelita que no nunca la sacaba, entonces usted queda ahí sentadita desde la mañana y no deje que nadie se siente, pongan sombrillas y qué sé yo, porque es que hay que ir a la misa de la cena. Pero ¿cuál es el sentido de ir a la misa de la cena? Es descubrir en la misa de la cena 3 momentos cruciales para nuestra vida cristiana. Primero, contemplar el misterio de la Eucaristía. Contemplar ese misterio inefable de la Eucaristía. Es en ese momento donde Jesús se hace uno por todos. Por eso le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos es decir, hasta que nosotros muramos. Y estaré con ustedes todos los días. ¿Y dónde se hace presente todos los días? En la Eucaristía. Nunca falta la presencia de Jesús diariamente en la Eucaristía. Profe, pero es que en el sagrario Jesús está. Sí, muy bien. Pero es necesario de que Él vuelva. Y por eso se celebra todos los días la Eucaristía. Porque de no ser así, el sacerdote podría hacer el rito y en el momento de la consagración omitirlo. Y de una vez pasar al Padre Nuestro y vamos por la comunión y ya. Pero no. Es necesario que Jesús vuelva y se haga ¿qué? Presente. Miren qué interesante, muchachos, y no sé si de pronto sabían esto o si no aquí lo van a saber. Y es que en el momento de la resurrección, escuchábamos el primer domingo de Pascua, domingo de la resurrección, que María Magdalena fue muy temprano al sepulcro. Y al no ver al cuerpo de Cristo, va y se lo anuncia a sus amigos y ellos entran. Pedro entra y se pilla, perdónenme el término, 2 cosas muy extrañas. La primera, ve un sudario tendido por el piso. Pero encuentra después otro doblado en la cabecera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle una interpretación.
A Ya ver, sé. voy Yo. a ver, Emilsen, cuéntenos pues. En los tiempos de Cristo, cuando moría una persona, o en el momento que, pues, que Cristo murió, dejó el otro manto doblado porque quiere decir que él volvería, Ujú. vuelve después de muerto. Bien, Entonces, por eso. vamos a relacionar eso con la Eucaristía. ¿Sí? Ustedes van a misa cada 8 días y hasta muchos de ustedes todos los días, ¿sí o no? Vamos a mirar entonces. Ustedes ven que al sacerdote, el acólito le pasa algo que se llama cáliz. Y en ese cáliz van un montoncito de cosas. Eso lo explico muy bien en lo que les dije ahora. Y en esas cositas que van, que está el cáliz, luego del cáliz viene el purificador, sobre el purificador está la patena, en la patena está la hostia, sobre la patena y la hostia está un pañuelito que se llama corporal y hay otra tablita que se llama palia. ¿Sí sabían todo eso? Más o menos. ¿Cierto? Repito, cáliz, purificador, patena, corporal y palia. Eso es lo que lleva ahí el acólito y todas esas cosas. ¿Qué es lo que extiende el sacerdote sobre el altar? Purificador, corporal, palia, patena o cáliz. El corporal. El corporal. Muy bien. ¿Y qué es lo que dobla el sacerdote después de la Eucaristía? El corporal. El corporal. ¿Por qué? Porque ahí es donde colocó el cuerpo de O que reconoce que Jesús resucitó, de que ya no está en la... Representa como el sudario. ya está representado en la hostia, en el cuerpo de Cristo. Bueno, antiguamente para los judíos las cenas esas son importantes. El sirviente, cuando veía que había un banquete, entonces los sirvientes miraban a los comensales. Si alguien que estaba comiendo enrollaba la servilleta, era señal de que él ya había terminado y el sirviente tenía que pasar a retirarle los platos. Más, cuando uno de los comensales o invitados doblaba la servilleta, el sirviente no podía hacer ninguna movención, porque eso significaba de que él vuelve acá. Por eso el sacerdote dobla el corporal, porque Cristo vuelve a hacerse presente. Qué interesante. Todo esto tiene sentido. Cristo se vuelve a hacer presente en la Eucaristía. Por eso entonces dice que es instituido. Entonces decíamos que vamos a la misa del Jueves Santo para experimentar 3 cosas. Primero, la celebración magna de la Eucaristía. Jesús instituye allí la Eucaristía y por eso le dice a los discípulos, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Siempre, siempre. Segundo, se instituye el mandamiento del amor, es decir, la vida comunitaria. La Eucaristía me debe llevar a mí a vivir en una permanente comunidad. No puede ser una comunidad disgregada, una comunidad dividida. Por eso se comulga en comunidad, se celebra en comunidad, se vive en comunidad. Por eso los sacramentos, yo les decía en algún momento, los sacramentos no pueden ser privados, sino que deben ser comunitarios. Y luego debemos ir a esa misa porque descubrimos allí el sentido del servicio. Jesús a todos nos invita a ser servidores. Servidores. Nosotros, como cristianos, debemos estar respondiendo a nuestro ministerio del sacerdocio bautismal. Por eso celebramos la Eucaristía. Por eso amamos en comunidad. Y por eso vivimos y reflejamos a Cristo.
Eso es la definición física, no únicamente ir por ir. Y la descriptiva, Elkin, por favor. Elkin. Descriptiva. Inicio de una vida íntima con Cristo y genera una gracia especial en quien lo recibe. Qué interesante. Una vida íntima. Una vida íntima con Cristo. Debo cambiar. Una vida íntima con Cristo. Y genera una gracia especial en quien lo recibe. Íntima. Esa unidad que Cristo hace en mí se hace presente. Cristo quiere que usted y yo vivamos íntima y ligadamente a Él. El Evangelio de San Juan capítulo 17 versículos 20 y 21 va a decir: Jesús eleva una petición, una oración al Padre donde le dice: Padre, que ellos sean uno, como usted y yo somos uno, que permanezcan en la unidad. Y Jesús le va a decir por allá en el discurso de la Eucaristía, todo San Juan capítulo 6, en el discurso de la Eucaristía, ¿qué le va a decir a los judíos y a los discípulos? El que come mi cuerpo habita en mí y yo en él. Y el que coma y beba mi sangre vivirá para siempre. Intimidad con Cristo. Y entonces dice, y genera una gracia especial en quien lo recibe. De ahí ya entonces viene la manera en cómo usted y yo vamos a recibir esa Eucaristía. Esa Eucaristía. Por favor, que alguien me lea rápidamente. Cuando digo alguien, Clara Mantilla, me va a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del capítulo 13. ¿Qué parte? San Juan capítulo 13. Vamos a leer capítulo 13 del versículo 2. Del 2. Del capítulo 2 hasta el versículo 27. Capítulo 13, 2, 27. Vamos a escuchar. Se pusieron a cenar. El diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagárselos con la toalla que se había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Dijo Jesús: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le replicó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarle los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy.
Pero si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los laváis entre ustedes y a los otros. Yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. Os aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado más que quien lo envía. Si sabéis esto y lo ponéis en práctica, seréis dichosos. No hablo de vosotros, yo sé muy bien a quién he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come conmigo será vuelto contra mí. Os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy el que soy. Os aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Sigo, profe? Sí, hasta el 28. Bueno, al decir esto, se sintió profundamente conmovido y dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían de quién hablaban. Uno de los discípulos, el preferido de Jesús, estaba junto a Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces él, recostándosele en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió: aquel a quien yo dé un trozo de pan mojado. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Muy bien. Miren pues, la manera, una gracia especial en quien lo recibe. ¿Cómo recibo yo? Miren que aquí podemos decir que la primera vez donde se comete sacrilegio contra la Eucaristía fue en la última cena. Judas cometió sacrilegio contra la Eucaristía. Y miren que antes de la Eucaristía hubo un acto y fue lavar los pies. Pedro le dice: lavarme tú los pies a mí, jamás. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te lavo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quiere decir? Si no te confiesas, si no estás en paz, si no tienes la conciencia tranquila, no puedes participar de la Eucaristía. Judas comete sacrilegio. De aquí entonces pensemos, ¿cómo estoy recibiendo yo la Eucaristía? Y hay tres maneras de recibirla. La primera, sacramentalmente, pero con conciencia. ¿Qué es eso con conciencia? Que estoy consciente de lo que voy a recibir. Me he confesado, estoy en gracia, está purificado mi corazón. Por eso en la Eucaristía previamente o en los ritos iniciales está el acto de contrición o el acto penitencial, donde purificamos esos leves pecados, mas no los mortales. De hecho, Pablo en la primera de Corintios capítulo 11, versículo 17, nos va a decir lo mismo, ¿sí? Quien come el cuerpo y bebe la sangre indignamente, se está tragando su propia condenación. Sacrilegio. Desde la Sagrada Escritura vemos el primer sacrilegio contra la Eucaristía. Segunda manera de recibir la Eucaristía, espiritualmente, cuando yo, consciente de que no puedo recibirlo bajo las especies eucarísticas, lo hago espiritual. Me uno a esa comunión a través de la oración espiritual. Miren que muchos sacerdotes y muchas Eucaristías a través de la situación que vivimos se han dado virtual y luego hacen la oración de comunión espiritual. Y otra manera de recibirlo es como Judas, sacrílegamente. Sabiendo que no puedo porque estoy indebidamente preparado, voy y lo recibo. El demonio se ha entrado en mí. Y ahí no genero una relación íntima y estrecha con Cristo.
¿Qué le pasó a Judas? Que después de que comulgó, se desligó de Jesús. Se retira, es decir, en pocas palabras, como que le pasa la carta de renuncia y le dice, no tengo nada más que ver con usted. Por eso Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, nada que ver conmigo. Eso es el sentido pues de la Eucaristía. Vámonos examinando, vamos haciendo un cliché. ¿Cómo estoy yo celebrando y viviendo este gran misterio? Avancemos a la otra diapositiva. Muy bien. Janet Castrillón, por favor, me va a leer. Vamos a ir mirando una a una. Y yo le voy diciendo avance. El sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía vista como, primero, histórica, constituida como acontecimientos y no doctrinas. Bueno, muy bien. La Eucaristía tiene pues su historia y eso lo vemos desde ¿dónde? Desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15. Desde allí vemos la Eucaristía, pero primero como algo histórico. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento que para el pueblo era necesario realizarlo anualmente, porque hacía parte de las prescripciones judaicas, de las leyes, de las normas, ¿cierto? Mas no se veía como algo de doctrina, como algo de liturgia, como algo celebrativo. Hay que hacerlo, es un acontecimiento de nuestra vida. De allí muchas veces parte lo del tercer mandamiento para el Antiguo Testamento, ¿cierto? Santificar las fiestas. Entonces ya el pueblo se había incrustado en el chip de que había que hacerlo sagradamente porque era un acontecimiento, mas no porque era una necesidad de ir a la celebración, ¿cierto? La parte histórica. Luego viene Janet. Escatológica, proyectada hacia la plenitud. Muy bien. La parte escatológica quiere decir que la Eucaristía nos proyecta a la plenitud con Cristo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Vamos a escuchar eso cuando estemos fiestas o domingos previos a la ascensión. Así como Jesús le empezó a decir a los discípulos que él iba a padecer, que iba a ser torturado, que iba a ser crucificado y que iba a morir, que los anticipó, también les va a anticipar que él se tiene que ir. Y entonces les va a decir, en la casa de mi Padre hay muchas estancias. En otras traducciones, muchas moradas, habitaciones. Y me voy a prepararles un lugar. Porque donde yo estoy, quiero que también estén ustedes. Esa es la parte escatológica. Que quiere la Eucaristía, o más bien Jesús a través de la Eucaristía quiere que nosotros vivamos en esa plenitud con Él. Lo que decíamos anteriormente, en esa intimidad. En esa intimidad. Cuando uno tiene esa conciencia clara, muchachos, de que los sacramentos son necesarios para nuestra vida, nosotros procuramos en la medida posible no desvincularnos de ello. Cuando Pedro, o más bien cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, no hay ningún problema, váyanse. Y cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es porque Pedro ha tenido la conciencia de que en Cristo se vive la plenitud y la verdad absoluta. Y esto solo lo hace posible la vida sacramental. Cuando yo voy a comulgar en la Eucaristía,
yo debo tener esa conciencia. Yo voy a entrar en esa plenitud con Cristo. Y cuando yo comulgo y entro en esa plenitud y en esa intimidad con Cristo, debo hacer mías las palabras de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice frente a la Eucaristía: quien comulga a Cristo se vuelve corredentor de Cristo. Bellas palabras de este gran santo y padre de la Iglesia. Quien comulga a Cristo se vuelve en un corredentor de Cristo. Esto es como una respuesta, o más bien, más que respuesta, para que haya una claridad de lo que se nos anunció en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en el momento de la creación, cuando Dios crea al hombre, que es lo más perfecto, que es lo más grande que Dios ha podido crear, y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Permítanme que me desvíe un poquito. Si ustedes se sientan a leer minuciosa, sigilosa, cuidadosa y hermenéuticamente hablando el libro del Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, se van a encontrar de que la historia de la creación está dividida en dos partes. En la primera parte podríamos denominarla la creación del mundo. Y la segunda parte, la creación del hombre. La creación del mundo nace bajo la autoridad de Dios, bajo la palabra. Dios dijo: hágase y se hace. Sale de una orden. El mundo sale de una orden. Mientras que el hombre sale de alguien, sale de Dios mismo. Y por eso dice: hagamos, porque eso es mío. Y cuando crea al hombre, ¿qué le dice? El hombre y la mujer serán uno. Creced y multiplicaos, y así seréis co-creadores de la creación. Co-creadores. ¿Qué significa la palabra co-creador? Que volvemos a crear lo que ya estaba hecho. ¿Cuándo el hombre crea la creación de Dios? O más bien, ¿cuándo el hombre vuelve a crear? ¿Qué diría María Lucía Palacio? La pregunta es cuándo el hombre vuelve a crear. ¿Cuándo el hombre vuelve a ser co-creador o cuándo crea lo que ya está creado? ¿Cuándo crea? Ay, yo no sé, pues cuando se une a Cuando Dios. tiene hijos. Momentico, María Lucía Palacio. Bueno, vea, pues yo pienso que el hombre vuelve a crear, pues bueno, cuando se une a Dios, pues, y a ver, y pues si tiene pues hijos y nombra la creación, y acepta la creación también, pues como el rey, pues porque eso es lo que Dios le entrega. Y él dice que le pone el nombre y todo. Muy Yo bien. pienso que el hombre también, en ese sentido, sería co-creador, o sea, de la obra de Dios. Bueno, muy bien, gracias. Clara Mantilla. Cuando David, pues cuando hay una unión entre los hombres y se produce la vida, son co-creadores. Bien. Voy a hacer un paréntesis. Cuando yo le pregunte a alguien, por favor, procuremos responder ese alguien. Listo. Recuerden lo que yo les dije por allá. Al que yo pregunte, ese es. ¿Sí? Yo sé que todos están ávidos de participar, pero por eso yo hago las veces también de moderador para que haya un orden. Cierro el paréntesis. ¿Será porque siempre le pregunta a los mismos? Bien. Muy bien lo que dijeron. Se vuelve co-creador cuando le da el nombre a la creación. ¿Sí? Cuando le da el nombre. Dios dijo, háganse los animales, pero Dios no dijo, hágase la jirafa, hágase el elefante, hágase el conejo, háganse los animales. Y Dios dijo, háganse los árboles, pero Él no dijo, hágase el árbol de mango, hágase el árbol de aquello, háganse el árbol. Y el hombre es el que empieza a darle orden y empieza a darle el nombre.
Un padre de familia, una madre de familia, es decir, una pareja cuando engendran a sus hijos, los engendran o los crean en dos veces. Cuando la concepción y cuando le dan identidad con el nombre. Ahí somos co-creadores. Ahora muy bien, Elisa Jiménez, ¿por qué somos corredentores de Cristo cuando comulgamos? Respóndame pues. Emilsen, que es la que dijo que quería participar. Hola. Hola. Profe, Hola, qué pena que no prenda prendo la cámara porque estoy al borde de una migraña. Por eso Avancemos. ¿Qué diría Elisa? ¿Por qué Santo Tomás dice estas palabras de quien comulga a Cristo se vuelve corredentor de Cristo? Porque participamos de su dolorosa pasión, porque vamos al cielo con Él, resucitamos con Él. O sea, nos hacemos partícipes del triduo pascual. Bueno, muy bien. Somos corredentores porque tenemos al Redentor en nosotros. Y entonces quien nos ve a Cristo, que acabamos de comulgar, quien nos ve a nosotros, debe ver a Cristo al que acabamos de comulgar. Que por donde yo pase, yo deje la fragancia de Cristo, es decir, que mi vida tenga olor a Cristo. Eso quiere decir Santo Tomás con que somos corredentores. Porque o si no, se nos convierte lo que ustedes y yo a veces escuchamos del otro. ¿Para qué comulga si va a seguir igual? ¿Para qué va a misa si va a seguir siendo chismoso? ¿De qué le sirve ir a misa si usted no cambia, sigue mal genio con aquel, sigue siendo grosero? ¿Cierto? Por eso nos dicen que nosotros al comulgar debemos ser unos sagrarios andantes de Cristo. Hay una frase que dice por ahí: ojo con tu modo de vivir, porque puede que tu vida sea el único evangelio que alguien lea en el día. Eso es lo que dice la parte escatológica. ¿De qué me sirve a mí comulgar si no quiero estar conforme y vivir a la propuesta de Cristo? Janet, avancemos. La Eucaristía vista desde una manera mesiánica, banquete unido al sacrificio de Cristo, que es la unión entre Dios con su pueblo. Vea qué bello. Ya decíamos ahora que es la intimidad. Y aquí dice la unión entre Dios con su pueblo, la Pascua judía. El pueblo judío, el pueblo israelita, celebraba la Pascua para estar en esa conexión. Recordaban el paso, la liberación que Dios ha realizado con ellos. Miren que por allá cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, Éxodo capítulo 3 y siguientes, cuando manda a Moisés y cuando él se les para de frente a través de él, le dice: yo seré para ustedes su Dios y no habrá otro Dios fuera de mí. Ahí está hablando de esta intimidad: y yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Por eso la palabra Israel, por eso se dice pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios. Y si dividimos esa palabra, la entendemos de la mejor manera. Isra, pueblo. El Dios, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La Eucaristía me lleva a ello, a esa unión entre Dios. Es decir, Dios se abaja para quedarse con nosotros, para darse y donarse. Ojo, darse y donarse. Una cosa es dar y otra cosa distinta es donarse. Donarse. Y dice el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo por rescate de todos. Se donó, es decir, no escatimó. Dios no escatima
su derroche de amor para con nosotros. Y la Eucaristía es el reflejo vivo de ello. ¿Quiero estar yo unido permanentemente con Dios? Avancemos, por favor, Janet. Profe, qué Carlos, pena. sí, qué pena, dale, Carlos. Sí, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre darse y donarse? Darse es de que yo doy por dar. Y donarme es que me entrego plenamente. Por ejemplo, hay una canción que es de Camilo VI que dice: decir te quiero y decir amor no significa nada. Yo doy porque quiero. Yo me entrego porque amo. Eso es. ¿Claro hasta acá? Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Janet. La Eucaristía vista como banquete pascual, memorial que expresa la liberación de Egipto. Muy bien. Banquete pascual, memorial que expresa la liberación de Egipto, lo que vemos hoy. Todos nosotros, creo yo, participamos viva, conscientemente de la Pascua del Sábado Santo pasado. Y hemos escuchado, así haya sido virtual, y hemos escuchado el relato del libro del Éxodo capítulo 14. Cómo Dios libera a su pueblo a través de Moisés y cómo hace que los carros y los trabajadores, por así decirlo, del faraón perezcan, porque no permitió que su pueblo se extinguiera o se perdiera. El banquete pascual, es decir, cada vez que ustedes y yo celebramos, dice, es un memorial, hacemos una anamnesis, un memorial de esa Pascua. Cuando ustedes y yo vamos a la Eucaristía, de manera especial el domingo, día del Señor, nos sumergimos, quedamos inmersos en ese banquete pascual, porque es pasar de la esclavitud a la liberación, es pasar del pecado a la gracia, es pasar de la muerte a la vida. Y es por eso que el pan y el vino pasan de ser pan a cuerpo y pasa de ser vino a sangre. El trueque, lo diría por allá Santo Tomás, la transubstanciación es ese memorial, el paso, la liberación. Con la Eucaristía celebramos nuestra liberación. Pasamos nuevamente por todo el relato del Éxodo. Experimentamos nuevamente ese deseo. Experimentamos nuevamente ese amor. Experimentamos esa experiencia, valga la redundancia, de la donación plena y perfecta de Cristo con nosotros. La Eucaristía entonces como sacramento tenemos que verla así. ¿Cuántas personas ven la Eucaristía como algo más de la vida cristiana? Muy bien. Vamos entonces a avanzar a la próxima diapositiva. ¿Qué nos quiere decir? Entonces, Carlos Arturo, por favor, nos colabora con la lectura. Vamos a mirar aquí la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Carlos, por favor. Carlos Arturo, active el micrófono, porfa, o si nos, para que nos colabore con la lectura. Pascua judía, centro de adoración a Moisés, perdón. Muy bien. ¿Y Pascua cristiana? Ajá. Pascua cristiana, centro de adoración a Jesús. Exacto. Vamos un momentico, yo lo voy diciendo pare. Vamos a hacer ese paralelo. Va leyendo una y ahí lee la otra. Ofrezco excusas
por ese Centro de Adoración a Cristiana Jesús. Ahí me disculpan ese error. No se preocupen. Miren entonces cómo en la Pascua judía el centro de adoración era Moisés. Moisés era como un Cristo para nosotros. El pueblo tenía toda su fe, tenía toda su esperanza depositada en Moisés. Es por ello que cuando ven que Moisés se va, cuando sube allá al encuentro tantos tiempo con Dios, el pueblo entra en angustia, el pueblo entra en ese temor, el pueblo entra como en ese desespero. Y por eso le dicen a Aarón de que le construyan el becerro de oro. Porque se sentían sin su Dios, entre comillas, se sentían huérfanos, por así decirlo. Y es por ello que lo increpan cuando vuelve a bajar y le dice, era mejor que nos hubiera dejado allá, esclavos, pero teníamos un plato de lentejas, a que nos hayan sacado acá a dejarnos a la intemperie. Creemos en ti. Entonces todo el pueblo creyó. Por eso Moisés en el Antiguo Testamento es la prefiguración de un Cristo en el Nuevo Testamento. Moisés libera al pueblo. Jesús nos libera a nosotros del pecado. Moisés levantó el bastón de la serpiente y todo el que era mordido por esa serpiente y miraba ese bastón quedaba curado. Cristo se levantó en la cruz. Para todo el que mire la cruz se sienta salvado. Esa es la semejanza, esa es la similitud. A ver, Emilsen, por favor. Por eso se dice la ley mosaica. ¿Okay? Por eso se dice la ley mosaica. Muy bien. Avancemos, Carlos, por favor. Pascua judía celebra que Dios haya sacado al pueblo hebreo de su cautiverio en Egipto. Pascua cristiana. Pascua cristiana conmemora la resurrección de Jesucristo y la liberación de nuestros pecados. Ahí lo tenemos. Esa es la Eucaristía, haciendo pues ese paralelo. Antiguamente los judíos celebran la fiesta de los panes ácimos, la Pascua, porque celebran ese momento de liberación. Ese momento donde sintieron de que Dios sí les escuchó, porque miren que en el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 9, cuando Dios le dice a Moisés que vaya allá al faraón, y Moisés le dice, pero ¿por qué me envía a mí? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le dice Dios? El clamor del pueblo llegó a mí. A Dios, yo me atrevo a decir que a Dios no lo motiva tanto liberar al pueblo porque estaba esclavo, sino por el clamor, porque el pueblo lo invocó incesantemente. Quien ora, quien se dirige a Dios, Dios lo escucha y lo libra de sus angustias, como dice el salmista. Y ya esa respuesta se da con la liberación, con la huida, con la sacada. Y en la Pascua cristiana, la que celebramos en nuestro tiempo, es conmemorar esa resurrección. Por eso ustedes y yo, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, respondemos, anunciamos tu muerte, pasado. Proclamamos tu resurrección, presente. Ven, Señor Jesús. Es decir, estamos en el gran Maranatá, en el ven, Señor. Estamos en ese futuro esperado. Esa es la Eucaristía. Y miren que a veces respondemos mecánicamente y ni siquiera sabemos por qué. Anunciamos tu muerte, lo que ya pasó. Proclamo tu resurrección, es decir, la Eucaristía, como lo veíamos, recuerden cuando empezamos esta materia, decíamos que los sacramentos teníamos que verlo desde 3 perspectivas según Santo Tomás.
Elisa Jiménez, ¿cuáles son esas tres perspectivas según Santo Tomás? Bueno, Elisa no está y después diga que no le preguntamos. En el pasado, el presente y el futuro. Vista desde esas tres. Desde el pasado, del presente y del futuro. Muy bien. Carlos, avancemos. Pascua judía Sí. celebra con una cena familiar de cordero y pan sin levadura. Interesante, yo no sé. Siga, Carlos. La Pascua cristiana se festeja con una ceremonia en la que se come pan y se bebe vino. Bueno, en la Pascua judía se conmemora una cena familiar. Escuchamos de que en el relato del Éxodo dice, coman, es decir, algo pequeño. Si ven, tienen que comérselo rápido. Y si ven que ustedes son poco y sacrificaron un cordero grande, inviten a otra familia para que coma con ustedes. Y coman el pan, el cordero. ¿Y por qué en la Pascua cristiana ya no se usa el cordero? Porque Cristo es el mismo cordero inmolado. Cristo se da como ese cordero. En el Antiguo Testamento, los agricultores, los ganaderos, tenían que dar el cordero y tenían que dar el pan para esa celebración. Pero ya en la Pascua cristiana no hay necesidad, porque Cristo mismo se da como el cordero y el pan bajado del cielo. Cordero inmolado. Qué interesante entonces esto que es la Eucaristía. Cómo nos invita a poder tener clara esa conciencia en nosotros. Y para terminar, los nombres que recibe la Eucaristía. La Eucaristía recibe estos 6 nombres. Primero, Eucaristía, ya decíamos ahora qué significa la Eucaristía. Que la Eucaristía se denomina acción de gracias. Voy a la Eucaristía, no a misa voy a misa, sino que voy a la celebración de la Eucaristía porque voy en acción de gracias. Voy en acción de gracias. Banquete del Señor. ¿Por qué se llama banquete del Señor? Porque se trata de una cena, un banquete. Una cena a la cual todos estamos invitados. Y miren que a esa cena no va cualquiera. A esa cena no va cualquiera. A esa cena van los amigos de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes se ponen a leer voluntariamente, porque quieren avanzar en el conocimiento y en el aprendizaje, los evangelios sinópticos en la cena del Señor, van a descubrir que Jesús le dice a ellos, he querido celebrar fervientemente con ustedes esta Pascua, solo con ustedes. Y antes a ellos les decía, ya yo no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Ese es el banquete. En el banquete del Señor están todos sus allegados, es decir, nosotros los que queremos estar íntimamente con Él. Se llama fracción del pan, porque es un pan partido, compartido y repartido. Qué interesante, muchachos, es. Es un pan partido, compartido y repartido. Jesús en la última cena, ¿qué le dice a sus discípulos? O más bien, ¿qué se dice en el relato? Que tomó el pan y lo partió, pan partido. Luego lo compartió entre los cercanos, pan compartido. Y ellos lo reparten, pan repartido. Ay, yo soy corredentor. Ay, yo soy corredentor porque yo he recibido ese pan que se me ha dado. Entonces yo debo partirlo, compartirlo y repartirlo. No quedarme con él únicamente. ¿Sí? No quedarme con él únicamente.
es la fracción del pan. Mi vida es una vida compartida, fraccionada con el hermano. Luego dice que se llama santo sacrificio. ¿Por qué santo sacrificio? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo. Es un santo el que se ha sacrificado. Es un santo el que se ha inmolado. ¿Sí? Y luego dice que se llama santa y divina liturgia. ¿Por qué? Porque toda la liturgia gira en torno a la Eucaristía. Recuerden cuando hacíamos la introducción a este tema o a esta materia, que la Eucaristía es sacramentocéntrica, porque los demás sacramentos giran en torno a ella. Toda la liturgia es eucarística. Y luego se llama comunión. ¿Por qué? Porque es un sacramento en el cual nos unimos a Cristo. Entramos en esa común unión. Común unión. Entramos en esa común unión con Cristo. Bueno, hasta ahí entonces el tema de la Eucaristía. Profe, qué pena, ¿usted me puede repetir Santa y Divina Liturgia? Santa y Divina Liturgia porque giran todos los sacramentos, toda la liturgia gira en torno a la Eucaristía. Bueno, muchas les gracias. agradezco, vamos con mucho gusto, 2 o 3 personas que evaluemos el encuentro de hoy y damos con esto por terminado el tema de los sacramentos de iniciación. Profe, perdón, no escuché el documento ese que usted que estaba diciendo ahí cuando entré como más bien tarde. Bueno, vamos, sí, ahorita por favor, vamos a evaluar el encuentro y ya hablamos. A ver, María Isabel Hincapié. Me pareció muy excelente la clase de hoy, profe, pues porque yo tenía conocimiento de todo pues, lo que sucedía en la Eucaristía, pero pues usted me reafirmó muchas dudas que de pronto tenía. Y pasa con muchas personas que como decía usted, que la gente va a misa y no a la Eucaristía, es porque realmente no sabemos qué sucede en cada estación de la Santa Eucaristía. Entonces por eso la gente va como ida, como que no sabía qué va, simplemente a cumplir. Pero es muy interesante, muy importante poderle uno compartir a las familiares y todo eso, qué pasa realmente en la Eucaristía para que no se puedan enamorar. Muy chévere la clase. Muy bien, con mucho gusto. ¿Alguien más? Elkin. Que nos quedó muy claro una grande concientización en verdad de lo que es la Eucaristía, que de pronto muchas veces vamos y no la vivimos, ni estamos, pero en realidad con esta, Guillermo, que nos diste, nos cercioras más y nos centras en la realidad de lo que es la Eucaristía, que es el encuentro vivo y presente con Cristo, en el cual debemos de salir siendo en comunión, siendo ejemplo de Cristo en nuestros corazones. Pues la frase de Pablo es muy buena para cerrar esta opinión. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la Eucaristía. Muy bien, listo. Bueno, agradecerles entonces a ustedes. Carolina iba a decir algo. Sí, iba a decir que bueno, que me encantó, que cada día aprender más sobre la Eucaristía me llena de alegría, pero quedamos con ganas de más, de saber un poquito más y ojalá de tener ese documento que preparaste, me imagino, con mucho empeño, y qué bueno que lo tengamos. Claro que sí, dentro de 8 días entonces damos un avance, podemos continuar con otro poquito de esto. Muy bien, Carolina, Janet y luego Natalia y terminamos. Profe, es que en el chat doña Milce hizo una pregunta, me parece muy interesante y yo también quisiera saber eso. Ella pregunta que cuánto tiempo dura la especie de la comunión en nosotros. Bueno, esa pregunta, la que la formuló, no la leí, ofrezco mil excusas.
La especie eucarística en nosotros dura, según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, máximo 1 hora. ¿Sí? 1 hora. Por eso hay que ser muy sigilosos cuando uno comulga y luego salir a la cafetería a tomarse el cafecito, que a tomarse aquello, que lo otro. Todavía ahí está la reserva eucarística. Por eso se dice que somos sagrarios andantes, porque yo llevo a Cristo, a mi familia, a compartir con ellos, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Usted nos dice más o menos el Catecismo de la Iglesia Católica. Léanse, por favor. Si lo quieren, pues leer, esto es voluntario. Si ustedes quieren avanzar o profundizar, el capítulo, la sección, el artículo 3 sobre el sacramento de la Eucaristía, que es desde el numeral 1322 y siguientes, y ahí se pueden encontrar con todas estas indicaciones. Por eso también se nos invita a hacer un ayuno previo a ir a la Eucaristía, ¿sí? Un ayuno previo entre una media hora, unos 45 minutos antes, para si tenemos pues el deseo de comulgar. ¿Listo? Muy bien. Y Natalia. Muchas gracias, profe. Solo era darle las gracias por su claridad. Es muy claro en todo lo que nos enseña y es muy desmenuzadito, entonces es muy agradable su clase. Yo lo felicito. Amén, a ustedes también. Bueno, feliz fin de semana y váyanse pues para la clase de la profesora Liliana. Que el Señor los bendiga. Chao.